Ponerse 4 meses, este domingo se realizaron las elecciones en Coahuila e Hidalgo, ambos estados considerados bastiones del priismo y gobernados por este partido. Morena desbancó al Partido Acción Nacional, al PAN, en el segundo lugar de las preferencias electorales, pero el presidente interino de este partido, de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, no reconoció los resultados y demandó apertura de casillas, así como recuento de votos en Hidalgo. Veamos el contexto. Este domingo, Coahuila e Hidalgo tuvieron elecciones para renovar, respectivamente, Congreso local y presidencias municipales. En Coahuila, donde el 39% del padrón acudió a votar, el PRI obtuvo la victoria en los 16 distritos electorales que estaban en juego. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el PRI ganó las 16 diputaciones de mayoría relativa con el 49% de la votación. En Hidalgo, el Revolucionario Institucional ganó 32 de las 84 alcaldías en juego. En ambas entidades, el Movimiento Regeneración Nacional quedó en segundo lugar de votación, pero con una amplia distancia frente al PRI. En Coahuila, Morena desplazó al PAN y ocupó el segundo lugar de la votación con el 19.6% de los votos frente al 9% de Acción Nacional. Y en Hidalgo obtuvo 5 presidencias municipales. De los 11 partidos y coaliciones que participaron en la jornada electoral en esta entidad, después del PRI, el partido que más alcaldías consiguió fue el PRD, 7 solo y otras 6 en alianza con el PAN. En esta entidad se reportó una participación del 48% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, no reconoció los resultados preliminares y denunció la compra de votos y coacción por parte de funcionarios del gobierno de ambas entidades, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la participación ciudadana. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buenas noches. Aquí lidiando con Minerva, que se come mis flores. Bienvenida. Martín Vivanco, como cada martes y jueves, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos y todas. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Y hoy nos acompaña Ana Montaño, directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muchas gracias. Contenta de estar acá. Buenas noches a todos. Bienvenida. A ver, empiezo con Martín. ¿Cómo ves estos resultados? Resurgió el PRI en Coahuila, digamos, o por lo menos se mantuvo. Hay quien dice que esto podría ser una especie, digamos, de antesala a las elecciones intermedias de 2021, que la credibilidad de Morena empieza a verse por lo menos cuestionada, a que otros partidos empiecen a tener empuje. ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura le das? Yo creo que no es la antesala del 21, yo creo que el 21 va a tener una dinámica totalmente distinta y creo que el exceso de celebración por parte del PRI, por ejemplo, puede cegar el análisis. O sea, de lejos sí se ve que lo que parecería una victoria muy contundente para el PRI, pero yo no estoy tan seguro y me temo que el partido puede caer en la falacia del Estado de México, ¿no? Se acordarán todos cómo en las elecciones del Mazo contra Delfina fueron celebradas como si ya esas hubieran determinado el resultado del 18 y el 18 ya estuviera en bandeja de plata y pues no fue así. Y creo que puede estar pasando lo mismo. En primer lugar, ambos estados no han tenido alternancia y por lo tanto contaron con una estructura muy sólida. Y pues sí, en Coahuila se llevaron 16 distritos locales, 49% de la votación, pero Morena, sin López Obrador en la boleta, tiene más de 20% de la votación. Un partido de izquierda en Coahuila, eso es algo que no se veía antes. Además, ese 49% hace unos años era más del 70%. Entonces, creo que no hay ahí mucho espacio para la celebración así muy confiada. Este crecimiento de Morena se da a pesar de Morena, aún con todo el desastre interno, aún sin ponerse de acuerdo en las cosas más básicas como las candidaturas. En ambos estados, tanto en Coahuila como en Hidalgo, es segunda fuerza. Y en Hidalgo pueden perder Pachuca el PRI, que no es cualquier cosa, ¿no? Están a creo que menos de 300 votos y eso fácil se gana en tribunales. Otra cosa que hoy puso Salvador Camarena en la mesa en su columna es la caída del PAN. Eso también me sorprende por ser del norte. Es una hipótesis interesante que parecería que los dos partidos que están cachando los votos de inconformidad son ya Morena junto con el PAN. La paradoja es que Morena está en el gobierno federal, entonces no parece haber ahí alguna lógica de oposición local.
Y también, hay que decirlo, las encuestas se vuelven a equivocar estrepitosamente. Morena parecería que se iba a llevar mucho más de lo que se llevó. El PRI arrasa con esto. También es cierto, hubo abstención, también es cierto, Sí. fue la primera elección en la pandemia, pero yo creo que no hay que confiarse en nada porque la dinámica del 2021 va a ser totalmente distinta. En primer lugar, ya vamos a tener estas elecciones y en segundo, el presidente va a hacer lo posible por estar en la boleta a través de la consulta. Entonces, no hay que confiarnos. Bien, dos preguntas, porque dices que en Coahuila no se había visto que un partido de izquierda tuviese más del 20%. Pues yo me acuerdo que los Moreira decían que eran socialdemócratas, se impulsaron como ningún otro, como estaba haciendo la Ciudad de México también en su momento, los temas progresistas, y en efecto impulsaron los pactos civiles de solidaridad y los aprobaron rapidísimo. Impulsaron también el matrimonio igualitario, se aprobó rapidísimo. Impulsaron los mismos temas y mimetizaban de cierta manera lo que se hacía en el Congreso de la Ciudad de México, y ellos decían que eran el ala socialdemócrata del PRI. Esa primera pregunta. Y segunda, ¿no te da gusto? Porque no te vi con gusto así celebrando la victoria de tu partido. De lo segundo, no, o sea, el exceso de confianza nunca me da gusto. Yo no, o sea, soy un pesimista por naturaleza, entonces eso o sea, no así, la celebración en exceso no me gusta. Y de lo primero, híjole, yo creo que decir que los Moreira son socialdemócratas, pues a lo mejor en estatutos hicieron algunas cosas buenas, pero creo que el legado de los dos, pues habla por sí mismo, ¿no? O sea, no me atrevería a defender a ninguno. Ya. A ver, la otra lectura que hay, y vamos con el contrapunto, Alejandro, es lo mal que le fue a Morena en estos comicios, ¿no? O sea, Martín lo ponía, digamos, en términos de, bueno, Morena tuvo el 20%, no estuvo tan mal, pero lo cierto es que yo creo que la expectativa era que Morena ganara mucho más de lo que ganó en ambos estados. ¿Cómo lo ves? Y hay quien dice que la culpa es de la dirigencia actual, que no trabajó terreno, que fue culpa del desastre que había a nivel del partido con Ramírez Cuellar en su presidencia. No, yo no coincido, no creo que le haya ido tan mal a Morena, tampoco es una elección que hay que celebrar, sobre todo después de los resultados espectaculares de 2018, pero hay que comprender, hay que poner las cosas en su lugar. Hidalgo y Coahuila son dos estados que han sido gobernados de manera ininterrumpida por un mismo partido político. En realidad ha habido tres alternancias: del PNR al PRM y del PRM al PRI, o sea, del abuelo al papá del PRI y del papá al partido que actualmente conocemos. Pero lo cierto es que pues son estados muy priistas, muy priistas, en donde han estado muy arraigados los cacicazgos. Ahí yo creo que el gran perdedor, coincido, es el Partido Acción Nacional, que sigue en franca picada y en franca crisis. Y yo creo que Morena también merece una reflexión, cómo le fue en estas elecciones, porque efectivamente crece en ambas respecto a las elecciones locales inmediatamente anteriores, pero también me parece que mientras ya hay una verdadera disputa del poder, cuando el partido se requiere en la movilización, en las calles, tocando puertas, cuidando votos, formando estructuras, apoyando a los candidatos, inyectándoles todos los recursos humanos, todo el financiamiento público del cual merece, pues lo que vemos es que Morena sigue enfrascado en un conflicto interno que ya lleva años, mirándose el ombligo y pues en una lógica interna muy endogámica que me recuerda a cómo el PRD comenzó a ir en declive hasta estar en una situación pues prácticamente testimonial, si no es que al borde de la desaparición. Creo que Morena está muy a tiempo de corregir el camino y de asumir que es la primera fuerza política nacional, porque también la otra cosa que vemos son denuncias de fraude electoral. Bueno, eso se entendía cuando se estaba en la oposición, pero ahora en el gobierno se tienen las estructuras, la capacidad, o sea, se tiene una primera fuerza política que es capaz de movilizar, que tiene que tener representación en las casillas, que tiene que acreditar todas estas impugnaciones, y eso creo que fue lo que queda de ver Morena en este proceso, y esperemos que ya mire hacia adelante, porque 2021 sí es una cita para profundizar o para ponerle frenos a la cuarta transformación. Ana, es el PAN el principal perdedor de esta contienda. El PAN nunca le ha ido bien, digamos, en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Pero en Hidalgo sí. Bueno, tenía Torreón. Tenía la alcaldía de Torreón. Sí. Pero en el Congreso pues siempre había sido, digamos, una segunda fuerza y muy por atrás del PRI. Sí, pero como señalan, pues éramos la segunda fuerza. Yo de manera pues muy humana, yo les digo, yo me la pasé mal el fin de semana. A mí no me gusta ver que mi partido pierda, porque pues eso habla de pues una falta de estrategia o sea, pues no podíamos, o sea, no teníamos que haber ganado como tal, que pues por supuesto era la aspiración, pero no con los resultados que tuvimos.
Yo creo que sí es un momento de llamar a la reflexión. No me extraña que pues lo primero que dijera Morena es que pues el PAN se hundió. Como bien señalan, son estados con alta trayectoria, con larga trayectoria priista. Sin embargo, yo creo que eso no justifica. Yo me uno a las voces de muchos militantes que están pidiendo que los presidentes estatales, en su caso Jesús de León Tello de Coahuila y Cornelio García Villanueva de Hidalgo, pues salgan a dar explicaciones y pues dados los resultados que obtuvimos, pues que renuncien. Yo no comparto la idea de que sea el presidente Marco Cortés el que tenga que estar renunciando, ya que yo vi trabajando la estructura del CEN, yo vi a una secretaria Margarita Martínez Fischer capacitando candidatos y estructuras, vi a un secretario general adjunto Cristian Lujano estar también capacitando en tema electoral y vi a muchos diputados federales operando en los estados en términos de motivar al voto panista, como a la gente del diputado Luis Mendoza, pues cuidando las casillas como tal, o sea, no al diputado, sino pues a muchos militantes afines a él. Entonces, a mí francamente me preocupa porque además creo que ganó el abstencionismo, hay que señalarlo. En Coahuila hubo un abstencionismo del 60% y en Hidalgo más del 50% de las y los ciudadanos decidieron quedarse en su casa. Sabíamos que iba a ser todo un reto en términos de que fue una elección en tiempos de COVID. Solo 40% de los coahuilenses salieron a votar, a ejercer su derecho al voto pese al COVID y solo el 50% de Hidalgo. Entonces, también señalar que los resultados no son completamente descriptivos de la realidad política que está viviendo el Estado debido al alto nivel de abstencionismo que Acción Nacional señaló desde el arranque de las campañas que iba a pasar y que el Instituto Electoral no consideró o no quisieron invertirle más en la promoción al voto. Sin embargo, yo no estoy satisfecha con los resultados del PAN, aunque hay que decir que, por ejemplo, en Hidalgo que conservamos Huasca de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec, Xochiatilpan, Tlanchinol, municipios así que, y además tuvimos alianza con el PRD, entonces conservamos Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Zimapán, Nicolás Flores. Entonces, como panista te puedo decir que estoy triste. Por supuesto, no comparto esta tontería que estuvieron difundiendo en redes de voto útil. ¿Voto útil para quién? No fue voto útil para el PAN, porque si hubiera sido voto útil para dárselo al PRI, entonces el PAN no hubiera lanzado candidatos. Y pues nada, felicitar a todas las personas, a los voluntarios que trabajaron para el INE y a los INEs estatales por, a pesar del COVID, participar en este proceso de construcción democrática. Bien. Ana, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo te sientes con lo que obtuvo Morena? Dice Alejandro que pues, que no comparte la idea de que es culpa de la presidencia nacional de ese partido. Yo veía muchos colegas tuyos de Morena decir, es que no se trabajó el terreno, es que Alejandro Ramírez ya se va, es que está preocupado, Alejandro Ramírez Cuellar ya se va, Alfonso, perdón, está preocupado por otros temas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu lectura? Pues yo creo que sería muy ingenuo negar que hay, por supuesto, un tema de la dirigencia nacional que está ahí metido, no precisamente del actual presidente interino, sino, digamos, de todo el asunto interno. La realidad es que el asunto no es de una sola persona, sino que precisamente esta encono que hay de manera generalizada a nivel nacional, pues se ve reflejado en el trabajo electoral que se hará en los estados y en los municipios tanto de Hidalgo como Coahuila. Creo que la militancia de Morena de estos dos estados hizo un trabajo impresionante. La verdad es que estuvieron como muy metidos en la elección, sabían la relevancia de estos resultados, sobre todo de cara al 2021 y además pues viniendo del triunfo que fue en 2018 para el partido también en Coahuila y en Hidalgo, digamos en la elección federal. Entonces creo que hubo un trabajo muy arduo, muy intenso. Me parecería también pues mezquino no mencionarlo o no reconocer que de parte de la militancia lo hubo, pero es muy evidente que todo el tema interno y esta pelea que ha habido, que ha generado tanto encono al interior del partido, pues tuvo una gran repercusión dentro de la elección y de los resultados electorales que vemos el día de hoy, tanto en Hidalgo como en Coahuila, de acuerdo con que pues no son resultados de la debacle, como se mencionó en muchos medios de comunicación, ¿no? Ni tampoco en los triunfalismos priistas, que me da mucho gusto escuchar que Martín no caiga en ellos, porque efectivamente creo que este es el discurso mediático que se quiere poner sobre la mesa, pero que no está, digamos, respaldado por los datos electorales. También creo que el tema que se mencionaba de la baja participación es muy importante de revisar.
porque esto nos da una lectura muy importante de qué está pasando en la ciudadanía, ¿no? Efectivamente es la primera elección que se hace dentro de la pandemia, este es un factor muy importante a considerar, pero creo que también tiene que ver pues con una falta en general de los partidos políticos de lograr hacer el llamado a los votantes a salir el domingo pasado, ¿no? Y creo que en el caso de Morena, pues sí, una queja pues recurrente, sobre todo de quienes fundaron el partido, es pues que muchos candidatos y candidatas se dieron de manera, digamos, por dedazo, ¿no? Por parte del partido a nivel estatal y no con los métodos democráticos que se acostumbra dentro del partido, y que esto afectó en mucho pues tanto la selección de los candidatos como el apoyo posterior que se les dio desde las bases y pues desde el electorado en general, ¿no? Entonces eso sí creo que es un factor a analizar y ojalá aprendamos de ello hacia 2021, porque aunque no es nada similar el proceso, creo que sí nos deja grandes lecciones dentro de Morena, ¿no? Bueno, ahí proceso. Está Martín y Ana, que dicen que no es una antesala al 2021, es un proceso distinto. ¿Coinciden ustedes dos, tanto Alejandro como Ana? A mí me pueden decir Villagrán para no confundirnos. ¿Perdón? Villagrán. Sí. Sí, es absolutamente... Perdón. Es absolutamente distinto esto, responde a dinámicas locales y lo otro va a ser una dinámica nacional que además, como decía Martín, se inscribe en un proceso de deliberación pública en torno a juzgar a la del pasado. Sí, dijiste eso. Sí, dijiste que el presidente va a querer aparecer en las boletas a través de esto. Bien. ¿Y Ana Villagrán? Yo también comparto esta teoría. A mí gente del partido me dijo, ya con estos resultados que evidentemente no se esperaban por el nivel de enojo que se vio en las respuestas de los bajos resultados de Morena, o sea que yo digo bajos resultados porque no arrasaron como ellos esperaban, sin embargo crecieron. O sea, en Coahuila nos desplazaron al tercer lugar y ellos quedaron como el segundo, y en Hidalgo también obtuvieron buenos números. Entonces, a mí al contrario esto me asusta más, y sí comparto lo que dice Martín. Creo que esto va a poner al presidente en alerta para apretar para el 21. Bien, rapidísimo Martín, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Sí, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, y por eso no estoy en modo celebratorio, es si los casos de Coahuila y Hidalgo son representativos o son vestigios del modelo anterior. Yo creo que es lo segundo. Bien. Bueno, hacemos una pausa y al regresar este martes se realizó la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos, a quien le fue negada la fianza por riesgo de fuga. ¿Qué opinan de su detención y de su posible proceso nuestros panelistas? Ahora retomamos el tema aquí en martes. No te vayas, a este punto y contrapunto.